Esto es Noticiero Guatevisión, emisión dominical, con nuestro director, Haroldo Sánchez. Buenas noches, qué gusto es estar de nuevo con ustedes. Los dejo con lo más destacado de hoy, 12 de noviembre de 2017, con las imágenes y los sonidos de la jornada. Del presidente, primero en su capacidad y en el ejercicio del cargo. El resultado para el país fue realmente de retroceso. Ataca a Monseñor Gerardi en la cabeza. Me acompaña Doris Parada con la traducción de señas para las personas con discapacidad auditiva. Le preguntamos a la gente sobre cómo cree que ha sido el 2017 para los guatemaltecos y estas fueron las respuestas. ¡Buenísimo! Yo pienso que el 2017 para nosotros ha sido, bueno, en mi punto de vista ha sido el peor año que estamos viviendo, con tanta violencia y también en la economía. Pues el año fue bueno por lo que se ha estado viendo. Esperamos de alguna manera pues que las cosas se puedan mejorar en muchas materias. Para mí el 2017 ha sido un año de bendición por parte de Dios por todo lo que nos ha dado y en parte me siento mal por muchas cosas que ha sufrido el país por tanta delincuencia, tanta corrupción. En este año nos fue mal. No hay trabajos para las personas que necesitan. Pues este año vamos a terminar ya. Hemos pasado tanto sufrimiento, tanta escasez y el otro año va a estar peor. Podemos lograr nuestros objetivos siempre proponiéndonoslo y tener un pensamiento positivo. Cada quien tiene su forma de razonar. Tenemos que luchar, tenemos que aprender de nuestros errores y poder tomar unas buenas decisiones. También nos deja que pues todos los guatemaltecos tenemos que unirnos, tenemos que luchar por lo que queremos y por lo que deseamos. Ha sido un tiempo difícil, ¿verdad? Complicado, un poco de zozobra, un poco de inseguridad para toda la población de Guatemala, con eso también de los temblores, de los terremotos, de los huracanes y todos los fenómenos, acontecimientos naturales, sociales, económicos y políticos que ha sufrido grandes convulsiones en nuestro país, pero gracias a Dios tenemos la esperanza de que Dios toma el control y guía en nuestras vidas. Ay, que Dios bendiga a este canal. Las fuerzas de seguridad iniciaron operativos denominados Relámpago, con el fin de localizar a los ladrones que se conducen en motocicletas.
Los agentes policiales realizaron un operativo denominado Relámpago el pasado jueves, en puntos estratégicos utilizados por malhechores quienes roban las pertenencias de los guatemaltecos. Según las autoridades, esperan dar con quienes asaltan en los semáforos de la ciudad de Guatemala, o de los que se aprovechan en horas pico para robar, desde motoristas hasta ladrones que se movilizan a pie sin ningún problema. Por el aumento económico de la época navideña, las autoridades indican que habrá más presencia policial. Los agentes se estarán movilizando en motocicletas y en vehículos particulares, esto con el fin de pasar por desapercibidos ante los delincuentes. Esto con una medida de prevención del delito para poder ejercer la presencia policial, la supervisión y el control de personas que a bordo de motocicletas se dedican a delinquir y asaltar precisamente a automovilistas en diferentes zonas de la ciudad de Guatemala. Según las investigaciones de la policía, ante las denuncias de los ciudadanos, las zonas más utilizadas por los delincuentes son la zona 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 y 13. La mayor cantidad de denuncias puestas por víctimas de este tipo de asaltos son las principales zonas en donde la Policía Nacional Civil está trabajando este plan operativo en el cual esperamos tener resultados y en el impacto de la reducción de los asaltos automovilistas. Hace unos días circuló un video donde varios delincuentes asaltaban a un piloto de un vehículo tipo sedán color blanco. Esta es una de tantas estrategias que utilizan los ladrones para robar en el interior de la capital. Tal es el caso de un video que está circulando actualmente de un automóvil de color blanco que es sujeto aparentemente de un asalto, lo cual ya está siendo primero el video analizado por expertos en video forense de la Subdirección General de Investigación Criminal, y segundo, que también se está tomando las medidas como estos operativos para poder primero tener operativos sorpresas en diferentes puntos. Los ciudadanos esperan que la delincuencia disminuya con estos operativos, siempre y cuando sean constantes. Pausa, volveremos con una entrega especial sobre el resurgir del caso Gerardi, un crimen que conmovió al país. El caso Gerardi se encuentra activado. En abril próximo se cumplirán 20 años desde el crimen que no tiene ninguna respuesta sobre los autores materiales e intelectuales. Un individuo sale corriendo, sale directamente al garage, se sube y ataca a Monseñor Gerardi en la cabeza. Monseñor Juan Gerardi fue asesinado de forma brutal el 26 de abril de 1998. El examen forense estableció los múltiples golpes que recibió en la cabeza y que fueron identificados en diferentes zonas del cráneo: la región frontal, pómulos laterales, temporales, parietal y occidental. Desde un principio, la hipótesis y versión de que fue Balú, el perro del sacerdote padre Mario Orantes, debió ser descartada, pero no fue así. Tal parece que aún vendían oro a cambio de espejitos. El fiscal del caso, Jorge García, explica que Gerardi fue atacado desde que ingresó al garage de la casa parroquial de la iglesia San Sebastián. O sea, no podemos decir de que él haya caminado o entrado a la casa. No hay ninguna prueba que nos venga a refutar esa situación de que él haya encontrado a otras personas adentro, como se trató de especular en un principio, o que él haya sido atacado por el perro Balú. Fue atacado directamente al momento de entrar el vehículo. Digamos, en las fotos se puede establecer, hay dos pisadas, hay una en el capó del carro donde está el motor, donde hay una pisada y ahí es donde un individuo sale corriendo, sale directamente al garage, se sube y ataca a Monseñor Gerardi en la cabeza. Incluso se identificó el intenso dolor que sintió al morir debido a la posición de la mano, detalló el estudio forense. En el 2001 fueron sentenciados 3 militares y un miembro de la iglesia: Obdulio Villanueva, Byron Lima Estrada y su hijo Byron Lima Oliva. Además, el sacerdote Mario Orantes era el párroco de la iglesia San Sebastián. Siempre negó tener conocimiento del hecho y, aunque se ordenó como padre bajo valores cristianos, prefirió el silencio y callar la verdad. Hoy está expulsado de la Iglesia Católica. Desde el 2013 se solicitó la captura de Darío Morales García, fotógrafo del extinto Estado Mayor Presidencial. Incluso cuenta con una orden de captura internacional. Para el fiscal, la hipótesis es que lo desaparecieron. Fue sacado vía aérea a El Salvador y de ahí voló al estado de California. Y
Ya desde hace bastante tiempo, pues el señor no se ha podido encontrar, de hecho tiene orden de captura internacional. El fiscal indicó que Morales es pieza clave. Él tomó fotografías en la escena de crimen. Él fue visto la primera vez un poco más temprano de la medianoche y después de la medianoche, y después fue visto una tercera vez también junto con Byron Lima. Fue reconocido por otras personas. No podemos dar mayores detalles, obviamente, porque está bajo reserva esa investigación. En el 2001, el Tribunal de Sentencia ordenó investigar a 13 miembros del Estado Mayor Presidencial. Sin embargo, los resultados no son visibles. Para el fiscal, el caso Gerardi atravesó la etapa de poder de Byron Lima, llamado el rey de las cárceles. Hubo obstáculos, se trató de desacreditar siempre, él trató de tener su staff adentro del sistema legal para poder impedir el seguimiento al caso. En abril próximo se cumplirán 20 años del crimen, sin que se establezcan los autores materiales e intelectuales. El caso de Gerardi, que Byron siempre me decía de que Arzú que él era leal a Arzú, ¿verdad? Y que eso me da un poco de cosa contarlo, bueno, y que que Byron sí había ido a modificar la escena del crimen, ¿verdad? Porque Arzú lo había mandado y Byron había entrado con credenciales falsas. Entonces me dijo, eso me lo confesó como unos 2 meses antes de morir, ¿verdad? La declaración de Alejandra Reyes, pareja de Lima, trajo de vuelta la muerte de Gerardi y con ella la posibilidad de que por fin se dé con los responsables, debido a que reactiva el caso. Su declaración en el caso Gerardi es referencial hasta que no sea ampliada y verificada. A mi manera de ver, marca el último asesinato político derivado del conflicto armado, ya cuando la paz se había firmado, y el inicio de las nuevas estructuras criminales que investiga la CICIG. Estas estructuras criminales que se detectaron previo a la firma de los acuerdos de paz y que se les denomina CIACS, Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, mutaron de ser aparatos de la Guerra Fría a ser estructuras del crimen organizado y de la corrupción en los últimos 30 años. La muerte de Gerardi fue político y se da 2 días después de que se presentó el libro Nunca Más, que recopila la memoria histórica y crímenes durante el conflicto armado interno. Y estos testimonios, en efecto, abren una ventana que al menos yo, que estuve cerca del proceso, desde el mismo momento en el que cometen el crimen contra Monseñor, desconocíamos. Yo siempre asumí que Arzú era una suerte de prisionero de su Estado Mayor presidencial y que lo habían chantajeado. La entrevista que dio Byron Lima a Claudia Méndez recién había sido la condena de él, en donde Byron Lima claramente dice de que él lo que pide es solidaridad del ejército y que el expediente del caso Gerardi iba a estallar en el escritorio del ministro de la Defensa o del Estado Mayor Presidencial. Lima murió en prisión en julio del 2016, también prisionero de sus propias mentiras y el silencio que protegió a muchos y lo benefició en el poder de las cárceles. La falta de acción no debiese ser una opción cuando el propio Papa Francisco ha llamado a que la Iglesia no debe ser nunca tibia. Además, las últimas palabras en un discurso público de Gerardi aún viven, del hombre valiente que sigue presente en la historia del país. Para que el pasado no se repita con sus graves consecuencias. Mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado seguirán abiertas y sin cicatrizar. Damos un breve repaso a algunas de las acciones de la policía en contra de la delincuencia organizada.
Madre, padrastro y médico fueron capturados en Villanueva por parricidio, femicidio y falsificación de dictamen médico, en el que se escondía que el fallecimiento de una menor de 2 años había sido causa de maltrato físico y abuso sexual. Capturan a María Fernanda Reyes Roldán, de 25 años, junto a 2 jóvenes de 18 y 5 menores entre 14 y 16 años de edad, de la clica Vatos Locos de la Mara 18, en la 2 Avenida y Tercera Calle, zona 2, antes de realizar un ataque armado, según la investigación de la PNC. El carro en el que se transportaban contenía armas y municiones de alto calibre que servirían para perpetuar el ataque. Una menor fue capturada frente a la torre de tribunales al intentar visitar a los recién detenidos en la zona 2. La joven era requerida por el juzgado de adolescentes en conflicto con la ley penal. 3 mujeres fueron aprehendidas por el robo en las tiendas de un centro comercial en la zona 11 capitalina. Todas poseían orden de captura por hurto y asociación ilícita. Vamos con los patrocinadores y a regresar un informe sobre el desgaste de Jimmy Morales. El desgaste de Jimmy Morales es eminente ante el peso de ocupar la silla presidencial. En medio de eso surgen preocupaciones enfocadas a retomar el rumbo y ejecutar decisiones correctas. El presidente Jimmy Morales mantiene su agenda privada y permanece alejado de la prensa y de sectores que se oponen a su retórica. En el ajedrez político sobresale una serie de preocupaciones, las que conllevan ocupar la silla presidencial. Fuentes cercanas al Ejecutivo revelaron a Noticiero Guatevisión las preocupaciones que afectan al mandatario. Sin precisar detalles, la fuente afirmó 6 inquietudes que atraviesa, y entre ellas está buscar representar la unidad nacional a través de un diálogo general con sectores influyentes para salir de la crisis política, revisar el acuerdo establecido con la Comisión Internacional contra la Impunidad, lograr una recuperación en la red vial, abastecer de insumos la red hospitalaria, el presupuesto del próximo año y la situación judicial que atraviesa su hijo y su hermano. Podríamos decirte que se agrupan las preocupaciones del presidente, primero en su capacidad y en el ejercicio del cargo. Después los puedes agrupar en la estructura de gobierno, tanto las funciones de gobierno como jefe de Estado a nivel internacional o como jefe de gobierno a nivel nacional. De ahí puedes ver las cuestiones personales, los casos, los antejuicios. Puedes agruparlo en el tema familiar. La estabilidad familiar siempre va a permitir que el presidente de la República actúe mejor en cuanto a la persecución penal en contra de su hermano y de su hijo. Es muy mal visto que un presidente de la República, un jefe de Estado, se aleje de la dirección ejecutiva para ir a inaugurar un bacheo, para ir a inaugurar una escuela. Tú tienes que tener presente que todas las obras se inauguran porque es importante que la población conozca. Pero cuando llevas a un presidente a inaugurar, pues como se dice, un buen chapín, un chorrito o algo pequeño, solo te está diciendo que no tenemos una proyección o que no hay un plan de gobierno sensato que nos vaya a dirigir a un presidente de la República a efectuar un cambio trascendental. Las últimas acciones del Ejecutivo conllevan un evidente desgaste, aunque es el momento de actuar de manera distinta, aún sufriendo tormentos internos, explicaron los entrevistados. Está bien, pero esa es una agenda complementaria, casi que de carácter superficial, que no alienta necesariamente las voces de cambio político en este país. Realmente estar en los zapatos del presidente de la República es un asunto muy complejo, solo él está viviendo esas circunstancias que además se complementan o se hacen más fuertes con el tema de 2 de sus miembros de la familia muy cercanos, su hijo y su hermano, implicados en señalamientos muy fuertes. Debería de no afectar para nada, digamos, o afectar muy poco su función pública, porque reitero, al hacer la combinación, que fue lo que ocurrió hace algunos meses, creo que el resultado para el país fue realmente de retroceso en lugar de pasos hacia adelante. El portavoz presidencial corrige y expresa que son seguimientos y no preocupaciones las que afectan al presidente. Debemos de quizás aclarar el término, que quizás preocupación no es lo más indicado. Quizás sería los seguimientos que el presidente da a cada una de las carteras, las cuales pues obviamente le preocupa que estos seguimientos pues lleguen a feliz término. Si hablamos en estos momentos que
que estamos a 2 meses de que termine, por ejemplo, el año, le podría mencionar que, por ejemplo, en el Ministerio de la Defensa el presidente le está dando seguimiento y le interesa, por ejemplo, que se pueda recuperar parte de la Fuerza Aérea del Ministerio de la Defensa con los helicópteros que están parados y que no han permitido poder atender emergencias en temas de invierno, en temas de incendio, por ejemplo. A nivel de relaciones exteriores le interesa dar seguimiento a la apertura de nuevos consulados. Si hablamos en temas de carreteras, hay toda una proyección en temas de carreteras para lograr el rescate de la red vial del país. La violencia generalizada, el flagelo de las extorsiones, la pobreza y la corrupción parecen no incluir el listado de inquietudes. Estos problemas sociales, sumados a los desajustes económicos y políticos, hacen a Guatemala uno de los países con mayor índices de violencia, impunidad y corrupción. Ante el desprestigio y la falta de tino en las últimas decisiones presidenciales, Jimmy Morales ha optado por un reposicionamiento de su imagen en el área rural del país. Los expertos consultados solicitan retomar el rumbo adquiriendo buenas decisiones en el contexto político. Vamos con los anunciantes. Al volver, la corrupción sigue siendo el cáncer de la sociedad guatemalteca. Un experto en temas anticorrupción habla cómo Guatemala es un ejemplo de éxito en la lucha contra la corrupción, la guerra ideológica que busca frenar esa lucha y cómo algunos se resisten a combatir la impunidad. No es que la izquierda o la derecha están promoviendo la corrupción o que la corrupción sea utilizado como un argumento del capitalismo salvaje contra los países del ALBA o de la izquierda contra el capitalismo salvaje, sino que simplemente la corrupción atraviesa la humanidad completa y a la clase política de muchos de nuestros países. Resulta curioso que quienes cuestionan a la CICIG dicen basta de discursos anticorrupción porque eso está generando inestabilidad. La inestabilidad no la generó el discurso anticorrupción. La inestabilidad en Guatemala la generó la gran corrupción. Y cuando se confronta esa gran corrupción, existe la posibilidad de cambiar las estructuras del país y eso no se puede tener con un discurso que resulta absolutamente incoherente, diciendo el problema no fue de la corrupción, sino de la anticorrupción. Y eso es una falacia. La crisis en Guatemala la generó la corrupción y la anticorrupción está tratando de resolver eso. El costo de la corrupción a largo plazo es muchísimo peor que el beneficio que se obtiene después de entrar en una práctica corrupta, porque en una práctica corrupta uno gana en el corto plazo algunos beneficios económicos, supera la oferta paralela de otras empresas que están en el mismo nivel, pero a la larga la consecuencia de una práctica corrupta sistémica es que la empresa puede entrar en crisis y desaparecer, pierde toda su reputación y además está impedida de hacer negocios con los estados, con lo cual el negocio de la corrupción es pésimo. La corrupción a la larga es un mal negocio y lo que pretendemos nosotros hoy día fomentar es que el sector privado apueste por un esquema de negocio y por una cultura de negocio que genere una rentabilidad razonable, pero que sea sostenible en el tiempo. Lo que es evidente es que Guatemala hoy día está siendo observada por el mundo, primero como una experiencia de éxito. Creo que la CICIG, a pesar del conflicto interno y toda la crisis que ha generado el propio presidente cuestionando a la CICIG, Guatemala hoy día es observada como una experiencia de éxito en el mundo porque la CICIG ha sido una experiencia de éxito. Y en eso, más allá de los conflictos internos ideológicos que puede vivir el país, el mundo está queriendo, y le digo porque yo he estado en países como Ucrania, por ejemplo, donde se habla de la posibilidad de tener una experiencia como CICIG, ya Honduras la tiene, Naciones Unidas lo ha considerado en más de un caso para ver si se puede extender esta opción.
Yo creo que el problema con los guatemaltecos es que han estado demasiado ensimismados en su propia fragilidad política y su propia confrontación ideológica para decir que se vaya el comisionado, que se vaya la CICIG. Ya cedimos durante 9 años, pero lo que es evidente para el mundo, y estamos en un mundo global donde las experiencias fluyen con una rapidez de un lado para otro, es que después de 9 años, el resultado de la experiencia CICIG es altamente positivo para el país. En el lado preventivo, Guatemala no ha avanzado nada y hay fuerzas resistentes desde el lado productivo que se están oponiendo a los cambios, y eso me parece que es un gravísimo error. Porque si se avanza en el lado punitivo, identificando los casos de corrupción, el paso lógico siguiente sería: vamos desde la perspectiva de la prevención a resolver los problemas que tiene este país, y que me parece que ni la clase política ni la clase productiva del país, el sector empresarial, se han sentado a discutir qué es lo que necesita hacer para cambiar esta cultura de la corrupción en Guatemala. La semana anterior hablé sobre las campañas en contra de este medio y de mi persona como periodista, que busca tan solo desacreditar la denuncia pública de los distintos actos de corrupción que el Ministerio Público y la CICIG, luego de meses de investigación, le comparten a la ciudadanía. Uno de los grandes enemigos de esta actividad periodística le hemos encontrado no solo en los involucrados en los señalamientos, sino en sus familiares, sus amigos, sus colegas y quienes les conocen. Esto es lógico, ya que existe ese sentimiento de ser solidario con la víctima de estas entidades de investigación que en conferencias de prensa que Guatevisión transmite en su totalidad, sienten que de esa manera se está mediatizando una acusación. Para los que no tienen memoria, o más bien hay que decir, para quienes les gusta olvidar lo que les afecta y perjudica, durante muchísimos años la información ha estado al servicio de diversos sectores, sobre todo en los medios del mexicano Ángel González y aquellos que pasaron a manos de los defensores de las mafias organizadas para saquear el Estado, ya que sea desde el gobierno o bien desde las municipalidades. Lo que hoy quiero compartir con ustedes es que esta campaña no está dirigida solo al director del noticiero Guatevisión, sino que está abarcando a diversos colegas e incluso analistas políticos que estamos siendo objetos de un sesudo seguimiento de nuestras actividades. Sabemos que incluso desde el gobierno más de una oficina que es dirigida por gente experta en esta clase de trabajos vigila muy de cerca lo que hacen los opositores de Jimmy Morales, algo que por supuesto él sabe y avala. Todos los medios independientes, sin excepción, están siendo objeto del escrutinio de los afectados por la campaña en contra de la corrupción que tiene ya mucha gente presa y otra preocupada porque se destape su participación en distintos actos del más puro ladronismo que se ha visto en este país. Eso de señalar al mensajero no es algo nuevo. Los periodistas nos convertimos en gente indeseable cuando no nos ponemos de alfombra de nadie. Lo primero que se hace es castigar al medio, para lo cual existen diversas formas. La primera es afectar la parte comercial. Eso porque se cree, de manera errónea, que quien pauta en un medio tiene derecho a manejar la información, lo que no es real y ni siquiera se acepta por los verdaderos medios independientes. En Guatemala la prensa ha pasado por diversas etapas que han ido desde la censura a la autocensura, de la amenaza velada hasta la directa, de ataques armados que buscan intimidar, llegando a la muerte de colegas. Sin ir más lejos, allí está el caso de los periodistas asesinados en Mazatenango y que esta semana llevó a que le quitaran la impunidad o la inmunidad al diputado Julio Juárez de FC Nación, que deberá ser investigado por este caso donde se le señala de autor intelectual, o sea, pagar a sicarios para acallar a un periodista que había hecho una nota donde lo involucraba en algo que no le gustó. Esa es la realidad a la que hemos tenido que enfrentar en esta noble profesión durante décadas. Los periodistas guatemaltecos han sabido vivir en las diversas etapas de Guatemala.
Unos se han adaptado a los designios de los poderes fácticos y otros se han rebelado para no poner a su servicio su pluma, que es lo más honesto y valioso que tienen. Los ejemplos en este país abundan. Por eso indigna cuando más de un alto representante del gobierno y del sector empresarial afirma que los periodistas somos los responsables de estar llevando a este país a la destrucción y que lo conducimos a ser otra Venezuela. Perdonen, pero fueron los corruptos quienes pusieron a este país en el barranco y que se parezca a esa nación sudamericana. No fuimos los periodistas. Así que de nuevo, no maten al mensajero, mejor combaten a los corruptos y ladrones. Así tendremos quizás una Guatemala más plena para todos. Mi amigo, el maestro y cantautor Fernando López rinde homenaje de manera muy especial al gran lengua Miguel Ángel Asturias a través del estreno de su videoclip Tiempo al Tiempo, que trabaja junto a grandes maestros del Latin Jazz. Se lo comparto a ustedes como una primicia. Con la sed de un poeta, tiempo al tiempo que llega, yo no renuncio a mis sueños, porque todo se andará. Con el curso de los ríos, tiempo al tiempo que se va, que se fue, aprendiendo del pasado, la semilla echó a volar. Siendo muy pequeño la canción me llevó al mar, a aprender su furia tempestuosa de cantor. Me enseñó a leer la carta ignota del azar, el riesgo incesante de crecer, nauta y peón de la imaginación. Y crecí aprendiendo en el oficio de trovar, a nombrar las cosas en su noble sencillez. Riego lo que siembro y tengo mucho que aprender. Tomo de la vida todo lo que me gané, me gané. Con la sed de un poeta, tiempo al tiempo que llega, no renuncies a tus sueños, porque todo se andará. Con el curso de los ríos, tiempo al tiempo que vendrá, que llegará, aprendiendo del pasado, la semilla echó a volar. Puse desde entonces estas manos a crear y sigo su curso hacia el azul del devenir. Creo en lo que canto y tengo mucho que decir. Bogo con el viento a mi favor, nauta y peón de la imaginación. Y
y sigo aprendiendo en el oficio de cantar. A no doblegarme frente a la adversidad. Me arriesgo en las puertas que no abrieron los demás. La vida me ha dado todo aquello que pedí, con la sed de un cometa, tiempo al tiempo que llega, con el curso de los ríos, tiempo al tiempo que se va, que se fue, que se irá. Luego de escuchar el homenaje de Fernando López y sus amigos músicos a Miguel Ángel Asturias, no hay nada más que oír a nuestro Premio Nobel de Literatura. Ustedes no deben de morir antes de mediodía. Yo mismo los voy a venadiar. ¡Vamos! Los maiceros deben morir. ¡Estamos listos! ¡Hay que limpiar los cerros de Hilo! Los libros yo conceptúo que corresponden a distintas situaciones. Es decir, yo escribía sin haberme dado cuenta exacta de la situación de mi país hasta 1950, hasta 1950 que se publicó Hombres de Maíz. En esa época hice yo un viaje a Guatemala y estuve visitando los campos bananeros. Me di cuenta de la situación y entonces de esta visión, de este golpe que yo sufrí de la realidad, surgió la trilogía bananera. Entonces, si yo estando de embajador fuera o tuviera la circunstancia de presenciar una situación así de injusticia tan palmaria, una situación que me golpeara, yo creo que volvería a escribir en la misma forma. Estamos en este mundo de paso y si queremos ser felices, empecemos con el perdón a quienes nos han ofendido. El ángel de la segunda oportunidad le invita a escuchar la siguiente reflexión. Todos necesitamos una segunda oportunidad.
Fíjese que venimos a este mundo para aprender a ser mejores hijos de Dios, digamos así, mejores seres humanos, mejores personas. Pero este mundo es duro, a veces es muy difícil y entonces es muy fácil equivocarnos, ¿verdad? Con los errores, pues todos aprendemos. Nadie puede decir, yo no me equivoco, ¿verdad? Entonces, si entendemos esto, ¿por qué no darle una segunda oportunidad a los demás? ¿Por qué ser tan duros? Abramos nuestro corazón y perdonemos esas aparentes ofensas que sentimos que los demás nos hacen. Perdonemos todo y usted se va a sentir muchísimo mejor. Va a sentir que lleva una carga mucho más liviana. Va a ser más feliz usted y las otras personas. Desde el Arca de las Pirámides, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por su compañía. Espero que estos días por venir estén llenos de amor y que todo brille a su alrededor, porque usted, a pesar de todo, es la creación más perfecta del universo. Feliz noche. Hasta pronto.